espero que estés muy bien y espero que te recuperes de lo que te haya pasado y te quiero dar muchas gracias por todos los triunfos que has hecho para el país. De todo corazón, pues yo creo que hablo por todo un país al decir que esperamos que te recuperes muy pronto. Él tiene la fortaleza suficiente para recuperarse. Egan, fuerza hermano, que te recuperes, espero verte pronto en tu bicicleta. Egan, un saludo, recupérate toda la energía. Egan, sabemos que estás pasando por un mal momento, pero fuerza, ánimo. Que el Señor Jesús nos lo cuide, nos lo saque de esa operación súper bien. Con estas voces que sabemos son las de millones de colombianos, decimos desde RTVC Noticias, fuerza, Egan. Y estamos seguros de que el campeón superará este duro momento tras el grave accidente de hoy. Hemos preparado un completo bloque de información a propósito de este tema. Bienvenidos, vamos con nuestros titulares. Fuerza, Egan. Los graves traumatismos por el choque llevaron al campeón a cirugía. La herida más delicada es en el fémur. A esta hora continúa en cirugía el ciclista colombiano Egan Bernal debido a los múltiples traumas generados por el accidente de esta mañana en vías de Cundinamarca. En minutos, información en directo desde la Clínica La Sabana. Egan rodada a gran velocidad por la autopista en un entrenamiento de contrarreloj cuando ocurrió el violento choque. ¿Qué viene para la gloria del ciclismo? Consultamos a un médico deportólogo. Y desde Zipaquirá sus paisanos le dicen gracias, Egan. En minutos hablamos de la tristeza que causó la noticia en su municipio. Egan había publicado en sus redes video donde se veía el riesgo en los entrenamientos en la sabana. Médico Carlos Vallejo lucha por su vida en cuidados intensivos tras accidente cuando iba en su bicicleta. En Bogotá, este grave accidente de tránsito milagrosamente no dejó víctimas mortales. Atención, abatido alias Jonier, cabecilla de las disidencias de las FARC. Lo acusan de asesinato de líderes, extorsiones y múltiples crímenes. La alerta por Omicron no para. Aplazado para marzo el Carnaval de Barranquilla. Y esperen oportunidades. Les vamos a contar de una oferta de empleo en Atlántico. Y a partir de hoy, Emprendedores en Acción, espacio de Señal Colombia para las buenas ideas. En el mundo, continúa la tensión mundial por Ucrania. Reino Unido le dijo hoy a Rusia que sería un conflicto violento y sangriento. Y en deportes, novedades de la Selección Colombia a días de su partido crucial por las eliminatorias. Y en Cultura les contamos cómo hoy se confirmó que definitivamente Gabriel García Márquez habría sido perseguido por el gobierno mexicano debido a sus filiaciones políticas. Más adelante les cuento más. Son muy graves las lesiones que sufrió el ciclista de Lineos Egan Arley Bernal. Esto tras un violento choque en la mañana cuando entrenaba en la sabana de Bogotá. Los traumas fueron múltiples. Una de las heridas más graves la sufrió en el fémur de su pierna derecha. Es probable que las lesiones lo saquen de competencia todo el año. Vamos a conectarnos inmediatamente con John López, allí en la clínica de la Sabana, punto donde fue remitido el ciclista. John, muy buenas noches. ¿Qué información tiene? Hola Mateo, Patricia, muy buenas noches. Pues total incertidumbre se vive hasta ahora aquí en la clínica La Sabana sobre el estado de salud del ciclista colombiano Egan Bernal luego de su accidente en la mañana de hoy mientras practicaba para una prueba contrarreloj. Egan Bernal llegó a este lugar sobre las 10:15 de la mañana. Hacia la 1:30 de la tarde los médicos, o mejor, el director general de la clínica La Sabana entregó el primer y único parte médico que se ha entregado a los medios de comunicación sobre el estado de Egan Bernal, donde se daba en evidencia que había sufrido politraumatismos, trauma cervical, trauma de tórax y trauma también sus extremidades inferiores. Por eso fue ingresado a cirugía donde permanece a esta hora y nosotros estamos a la espera de un nuevo parte médico por parte de la clínica La Sabana sobre cómo evolucionan estas cirugías a las cuales pues se les están practicando al ciclista colombiano Egan Bernal luego de su accidente. Esto es
todo lo que se ha conocido en el transcurso del día, luego que trajeran en una ambulancia a Egan Bernal hasta este lugar. A las 10:05 de la mañana, las unidades de emergencia de la concesión vial de La Sabana recibieron la alerta sobre el accidente de Egan Bernal. 15 minutos después, el ciclista colombiano era trasladado a la clínica La Sabana. Rápidamente la concesión colocó la ambulancia y lo trasladó aquí al hospital, acompañado de la dirección de tránsito abriéndole vía, y llegó aquí muy rápido. Una de las primeras personas en llegar a la clínica fue su representante. Ella entregó las primeras declaraciones sobre el estado de Egan. Por el momento sabemos que está estable, lo están evaluando, le están haciendo radiografías para descartar o confirmar este tipo de fracturas. A la 1:30 de la tarde, la clínica La Sabana informó el estado de salud del ciclista. Fue traído al servicio de urgencias por una ambulancia el paciente Egan Bernal, quien sufrió un politraumatismo con trauma cervical, trauma de columna torácica, un trauma cerrado de tórax, fracturas de miembros inferiores. A las 2 de la tarde ingresó a cirugía. Se está en estos momentos llevando a salas de cirugía para la estabilización, fijación de las fracturas y el manejo interdisciplinario que requiere en estos casos por el grupo de trauma. Por el momento, se desconoce el tiempo de recuperación que tendrá el campeón del Tour de Francia y el Giro de Italia, Egan Bernal. Ya volvemos con John en Chía, también con nuestros compañeros en Zipaquirá y en Medellín. Por ahora les contamos que el comunicado de la clínica sobre la salud de Egan Bernal indica que sufrió politraumatismo. Les vamos a explicar, queridos televidentes, en este gráfico cuál es su estado de salud, qué fue lo que pasó allí. Trauma cervical y torácico, dice el estado del porte médico, y dice que, es decir, la violencia del golpe la sufrió en una medida considerable, su cuello y su tórax. Luego, dice el comunicado, trauma cerrado de tórax. Esto significa que tuvo un golpe que le produjo un sangrado interno. Hay que decir que es una condición catalogada como urgencia vital. Otro detalle del parte médico: trauma músculo-esquelético y trauma en miembros inferiores. Este diagnóstico se refiere, por supuesto, a los golpes en sus extremidades. El más grave, como lo hemos mencionado, la fractura en el fémur. Aunque el diagnóstico exacto depende de los médicos que tratan al ciclista, por supuesto, nosotros en RTVC Noticias consultamos a expertos para entender un poco más sobre su estado de salud. Egan Bernal estará fuera de competencia por un muy largo tiempo. Y a largo plazo lo que hablamos de 8 a 12 meses. Es que no solo es que todo vuelva a estar en su lugar. El fémur pega en 20 semanas, la rótula pega en unas 16 semanas, ¿sí? Pero ojo, ese es el tiempo en que la estructura ósea consolida. Para una persona no deportista de alto rendimiento, de 4 a 6 meses sería suficiente, pero no para un campeón del Tour de Francia. Y esos tejidos tienen que, como le explicaba, ser funcionales, primero para la habilidad que hace, y segundo para el entrenamiento, y tercero para la competencia, y cuarto para la puesta en forma. Y el tema mental también juega un papel primordial. Pienso que en él no va a haber un gran inconveniente del tema de la rehabilitación psicológica, el enfrentarse a ver pasar un carro nuevamente. Todo esto, un aumento de la velocidad en las aceleraciones. Egan tiene esa gran capacidad y todos se la hemos visto siempre. Egan se enfrenta a la etapa más dura de su vida, una montaña de 1 año. Pero es un campeón que ya demostró que, aunque sea muy empinada y rocosa, él sabrá ganarla. Volvemos con John nuevamente allí a la clínica en Chía. John, le pregunto ahora, ¿qué dijo la policía sobre el accidente? Mateo, sí, hablamos con la Policía de Tránsito y Transporte de Cundinamarca. Ellos aseguraron que desde el primer momento en que el equipo Ineos comenzó sus prácticas aquí en territorio colombiano, sobre todo en las vías de Cundinamarca, han estado prestando el acompañamiento necesario en las vías, pues para evitar que los deportistas sufran cualquier tipo de accidente. Y con respecto a lo que pasó en la mañana de hoy, ellos aseguran que el mismo equipo Ineos les dio indicaciones de que los motorizados de la policía estuvieran en la parte posterior, que estuvieran atrás de los ciclistas. Por esa razón, pues no se pudo evitar el impacto de Egan Bernal contra este bus que estaba estacionado, del cual también han dicho las autoridades tiene toda su documentación en regla y se encontraba estacionado en un lugar donde le permitía hacer descender y recoger algunos pasajeros. Esto fue lo que ocurrió con el accidente de Egan Bernal en la mañana de hoy.
Egan Bernal escogió el inicio de este año las vías de Cundinamarca para preparar junto con otros integrantes del Team Ineos el comienzo de la temporada. Hoy decidieron montarse a sus bicicletas para entrenar contrarreloj y hacer una práctica de fondo en inmediaciones de Gachancipá. La jornada de entrenamiento transcurría con normalidad hasta que un aparente descuido de Egan Bernal lo hizo chocar contra un bus que estaba estacionado a un lado de la vía. El grupo Ineos estaba entrenando, estaba realizando su práctica a la altura del peaje El Roble. Hay una buseta parqueada sobre la berma al lado derecho. El ciclista no la ve y colisiona con ella. Fue un choque bastante fuerte porque iba en la bici de crono y la bici de crono se va muy rápido. Las autoridades de tránsito descartaron alguna imprudencia por parte del conductor del bus. El vehículo estaba ahí con toda la señalización, hasta el momento pues no hay ningún inconveniente, la documentación del vehículo no presenta complicaciones. Respecto al acompañamiento que realizan las unidades de tránsito al equipo Ineos durante su estadía en Colombia, aseguraron que el mismo equipo da las indicaciones para que los motorizados vayan detrás del grupo. La Dirección de Tránsito y Transporte, desde que el equipo está aquí en Colombia, lo ha ido acompañando, pero pues nosotros recibimos también instrucciones por parte del equipo para ver dónde la moto o las motos se pueden ubicar. En el momento del accidente, Egan Bernal lideraba el grupo, por eso fue el único lesionado. Vamos ahora con nuestra compañera Vanessa Palacio en Medellín. Vanessa, son múltiples los mensajes de apoyo a Egan Bernal, desde sus compañeros, por supuesto, de deporte hasta personalidades de la política. Adelante con su información. Patricia, muy buenas noches. Pues sí, todos estamos conmocionados con esta noticia y con este accidente de Egan Bernal. Para muchas personas que de pronto no conocen tanto de ciclismo, sino de otras disciplinas deportivas como el fútbol, pues esto podría compararse, o peor aún, con la lesión que tuvo Radamel Falcao García, que se perdió el Mundial de Brasil. ¿Recuerdan ustedes que fue una noticia tan dolorosa? Pues bueno, Egan Bernal sufrió hoy este accidente, pero han sido muchos los mensajes de apoyo entre deportistas, como usted lo mencionaba, Patricia, personalidades, entrenadores nacionales, internacionales, porque esta no es solamente una noticia que pues acude a Colombia, sino también a nivel internacional y en el mundo del ciclismo. Recordemos que Egan es el campeón del Tour de Francia y también del Giro de Italia, pero lo más importante es que queremos ver a nuestro campeón bien. Distintas figuras públicas se han pronunciado con mensajes de apoyo para Egan Bernal. Una pronta y exitosa recuperación para Egan Bernal. Toda Colombia contigo en este doloroso momento. Protejamos y cuidemos a los ciclistas en todas las carreteras de Colombia. A nuestro querido campeón Egan Bernal le deseamos una pronta recuperación tras el accidente que sufrió entrenando con sus compañeros de equipo. Confiamos en que evolucione satisfactoriamente su estado de salud y pueda seguir cosechando triunfos para Colombia. Querido Egan Bernal, deseándote una pronta recuperación. Espero que estés sobre la bicicleta dándole alegrías a Colombia y a Ineos en poco tiempo. Colegas del ciclista también le enviaron mensajes de aliento. Esperamos que vuelvas pronto. Ahora estás en una carrera que vas a salir victorioso. Nuestra profesión es de muchos riesgos. Pronta recuperación, Egan Bernal. El país entero está atento a la evolución del campeón del Giro de Italia de 2021 y del Tour de Francia de 2019. De Medellín nos vamos para Zipaquirá, el municipio de Egan, porque sus paisanos también le mandan mensajes de aliento. Luisa Barberi, vamos ahora con usted. ¿Qué han dicho los coterráneos del campeón? Díganos. Mateo y televidentes, muy buenas noches. Pues yo les cuento que los zipaquireños han manifestado, por supuesto, su dolor y su tristeza por el accidente de Egan Bernal. Pero ellos también aprovecharon este momento no solo para expresar su orgullo por este talento del ciclismo, y también aprovecharon para enviarle esos mensajes de fuerza, de aliento para que se recupere. En esos momentos llueve aquí en el municipio de Zipaquirá, pero más temprano turistas y también habitantes de Zipaquirá pasaron por este mural icónico para elevar una oración y que todo salga muy bien en la cirugía de Egan y lo puedan ver muy pronto montado otra vez en su bicicleta. Se recupere mucho para las carreras, para que muchos lo sigan apoyando. Desde aquí, desde tu tierra natal, pues yo te mando un saludo muy fuerte y una pronta recuperación para que sigas dando lo mejor por todos los colombianos. Lo siento muchísimo, voy a rezar por él, que Dios lo recupere, porque lo quiero mucho. Con gran tristeza los zipaquireños recibieron la noticia del accidente de Egan Bernal. Egan, fuerza, campeón, capo zipaquireño.
todos estamos contigo, una pronta recuperación para verte de nuevo en el ruedo y que le sigas regalando muchas más victorias a Zipaquirá. Fuerza, capo. Le deseamos de todo corazón que se recupere pronto porque él nos representa a Zipaquirá, ¿sí? Como ese deportista que realmente ha empujado a muchos niños a hacerlo. Colombia lo necesita y su Zipaquirá del alma. Turistas se detuvieron por minutos frente al icónico mural de la estrella del ciclismo y aprovecharon para enviarle un mensaje de aliento y fortaleza. Egan, fuerza, no desfallezcas, tú eres un ciclista muy bueno, duro y de buena madera. Fuerza, Egan, y pronta recuperación es el mensaje unánime para el Cóndor de Zipaquirá. Yo les cuento que ha sido muy lindo ver cómo todos aquí se unen para mandar ese mensaje de fuerza, Egan, y también de ver esos niños que esperan con algún día conocerlo y que lo ven como un ejemplo a seguir. Así que el mensaje desde aquí, desde Zipaquirá, es muy claro: fuerza, Egan, y pronta recuperación. Yo regreso con Vanessa Palacio, que tiene, por supuesto, mucha más información. Luisa Barberi, RTC Noticias, conectados 24/7. Así es, Luisa, muchas gracias. Nos unimos todos. Pronta recuperación, las mejores energías para Egan Bernal. Pero recuerdan ustedes que hace pocos días aquí en nuestra emisión de RTVC Noticias les contábamos algunos aspectos, pues que el equipo Ineos de Egan Bernal había elegido entrenar en las carreteras de Cundinamarca para poder tener mejor rendimiento para las próximas competencias, sobre todo pensando en la Vuelta a España, que ese es el objetivo, o era el objetivo de Egan Bernal para este año. Pues bueno, también les contamos que casi tiene un accidente por una imprudencia de un bus. Es complicado entrenar para los ciclistas, no solamente para Egan, sino también para los aficionados por las carreteras de ese departamento. Mientras la escuadra británica Ineos entrenaba por las carreteras colombianas para mantener el buen ritmo y empezar el 2022 en las mejores condiciones para las competencias pendientes, en una vía cundinamarquesa los pedalistas por poco son víctimas de una imprudencia. Y es que en medio del recorrido de los ciclistas también estaba el ecuatoriano Richard Carapaz, Omar Fraile, Carlos Rodríguez, Andrei Amador y el también colombiano Brandon Rivera. Un carro estuvo cerca de atropellarlos justo antes de entrar a la curva cuando adelantó otro automóvil en plena doble línea. Al parecer, el conductor de ese automóvil particular, en su intención por pasar a un vehículo más pesado, no se percató de que de frente venía el grupo de ciclistas y les pasó muy cerca. Algo similar le ocurrió a Bernal en noviembre de 2021 en Tabio, Cundinamarca. Fue adelantado por un coche que no respetó los 2 metros de seguridad e inició la maniobra en plena curva cuando un camión circulaba en sentido contrario. Pero Egan Bernal nos ha llenado de muchísimo orgullo como deportista. Recuerden ustedes que fue campeón del Tour de Francia, ese título que es tan importante, de pronto una de las vueltas más importantes, o lo que siempre sueñan los ciclistas, con consagrarse como campeones, y lo consiguió siendo el primer latinoamericano. Él en el 2018 había tenido una lesión muy fuerte, una fractura en su clavícula, pero Egan se recuperó y finalmente en el 2019 pues logró coronarse en los Champs-Élysées. Pero ¿qué más ha logrado Egan? Pues nos ha hecho emocionar también con el Giro de Italia, y su objetivo, que sabemos que pronto lo va a conseguir, es la Vuelta a España. Egan Bernal es el mejor ciclista colombiano de los últimos años. Único ganador del Tour de Francia, nacido en nuestro país, y campeón del Giro de Italia en 2021, que lo tienen en el podio de los mejores, junto a Nairo Quintana y Lucho Herrera. Nació en Bogotá hace 25 años por un paro en el hospital de Zipaquirá, lugar de residencia en la mayor parte de su vida. Comenzó en el ciclomontañismo de la mano de Fabio Rodríguez y en esta disciplina conquistó medallas mundiales de plata y bronce. En su paso a la ruta, ganó el Tour del Avenir del 2017, el Tour de California en el 2018 y la contrarreloj del Nacional de Ruta de nuestro país en el 2019. En el mismo año conquistó el Tour de Francia, la París-Niza y la Vuelta a Suiza. Y en el 2021, el Giro de Italia. En el 2022 iniciaría en el Tour de la Provence, preparando su retorno al Tour de Francia y la conquista de la Vuelta a España, para convertirse en el único colombiano en ganar las 3 grandes vueltas del mundo y consolidarse como el mejor ciclista colombiano de la historia. Un sueño por el que habrá que esperar un tiempo más. Seguimos nosotros muy atentos al estado de salud y a la recuperación de nuestro campeón de Egan Bernal. Patricia, continúen ustedes con más información más adelante. Nos vemos con noticias más amables de la Selección Colombia. Un abrazo. Por supuesto, muchas gracias, Vanessa, por su información. Y este caso de Egan ocurre cuando hablábamos otra vez de seguridad en las vías para los ciclistas por un grave accidente en la vía ahora al mar. Y la víctima es el cirujano Carlos Vallejo, que fue atropellado mientras practicaba ciclismo. Su estado de salud es muy delicado.
En el accidente del kilómetro 87 de la vía al mar, 2 ciclistas y un motociclista fueron arrollados por un vehículo particular. Una de las víctimas es el reconocido cirujano vascular Carlos Vallejo Mora. Él llegó con un estado básicamente de inconsciencia posterior de un politraumatismo que recibió en la carretera de Barranquilla a Cartagena. Según las autoridades, el vehículo particular venía de Cartagena y era conducido por un hombre de 27 años. Se les realizó prueba de embriaguez a los conductores y el caso fue dejado a disposición de la Fiscalía de Barranquilla. El cuerpo médico de la clínica Puerto Azul aseguró que el doctor Vallejo está estable. Es un paciente con un trauma craneoencefálico severo, tiene fractura de maxilar, tiene trauma ocular, pues está en estado de pseudoanalgesia en la unidad de cuidados intensivos. La esposa del doctor Carlos Vallejo agradeció los mensajes de solidaridad. El Espíritu del Señor está a su lado, confiamos y creemos, la fe nos asiste en este difícil momento en el que nuestra familia agradece sus oraciones y mensajes de aliento. El otro ciclista, Javier Eduardo Navarro de Castro, recibió golpes en cadera, brazos, oreja y tobillo. Su estado de salud está evolucionando. Por supuesto, desde RTVC Noticias enviamos un abrazo a nuestra colega Erika Fontalvo, esposa del ciclista involucrado en este accidente. Por lo pronto vamos con nuestra periodista María José Martínez, quien estuvo en ese tramo de la vía donde ocurrió el accidente y habló con pobladores y autoridades de la zona. María José, muy buenas noches. ¿Qué encontró? Díganos. Buenas noches, Mateo y televidentes. Los saludo desde el norte de la capital del Atlántico, en la localidad Río Mar. Según gremios de los ciclistas del Atlántico, en esta vía donde ocurrieron los hechos que hoy tienen al médico cirujano Carlos Vallejo en cuidados intensivos, se han presentado más de 5 accidentes graves donde 2 ciclistas han perdido la vida. Ellos hacen una petición a las autoridades. Veamos el siguiente informe. El gremio de ciclistas en Barranquilla lamentó el accidente de tránsito que tiene el cirujano Carlos Vallejo en cuidados intensivos y pide reforzar medidas ante accidente en la vía al mar. Tenemos conocimiento de que el vehículo que atropelló a los compañeros una vez trató de sobrepasar a otro vehículo que iba más lento, arrolló la moto y posteriormente impactó a la bicicleta del doctor Carlos. Según Bicirred, en los últimos años 5 accidentes graves afectaron a los ciclistas y 2 de ellos han perdido la vida en la vía al mar. Es triste escuchar este tipo de accidentes ocurren todavía en nuestras carreteras por conductores irresponsables e inconscientes. Guillermo lamenta que 3 años después de su accidente, algunas personas consideren que los ciclistas no deben usar las vías del departamento. Le pedimos a las autoridades que establezcan programas educativos que lleguen a todos los actores viales. Otros gremios de ciclistas del Atlántico aseguraron que vienen trabajando con la policía, la gobernación del departamento y la concesión costera en campañas de prevención. Sin embargo, ante estos hechos hay que fortalecer el trabajo conjunto con las autoridades. Atención, que fue abatido el hombre más importante de las disidencias de las FARC en el suroccidente colombiano, alias Jonier. Está señalado de cometer múltiples crímenes. 25 días de ubicación y de seguimiento fueron vitales para neutralizar en Tacuello, Cauca, Euclides, España, alias Jonier, quien según las autoridades es el autor de varios atentados en esta zona del país. Usamos, señor presidente, tecnología de punta para la inteligencia, plataformas y también lo mejor de nuestras tropas para que pudieran avanzar principalmente en la noche, y es así como hoy, mediando las 3 de la tarde, se logra neutralizar a este símbolo del mal. Alias Jonier, según inteligencia, además de dedicarse al negocio del narcotráfico, dio instrucciones para ejecutar planes terroristas. Es el responsable directo de dar las instrucciones para que nuestros 2 compañeros de la Policía Nacional estén lesionados hoy en Santander de Quilichao, responsable directo del carrobomba frente a la alcaldía en Corinto. Con este cabecilla que había sido enviado allí en el suroccidente para lograr, a través del negocio del narcotráfico, expandir las actividades ilícitas, criminales y terroristas de las disidencias de la FARC en el Valle del Cauca, en Cauca y en Nariño. Las autoridades ofrecían millonaria suma de dinero para dar con su paradero. Por este bandido se ofrecía una recompensa de 3.000 millones de pesos, la cual se pagará gracias a la colaboración de fuentes humanas. Según las autoridades, alias Jonier tenía confrontación directa con el ELN por los laboratorios y por la salida de cocaína a través de los ríos Patía y Mira en Nariño y Cauca.
Vamos con noticias de Bogotá porque 2 personas sobrevivieron a un aparatoso accidente en el sur de la ciudad. Un taxi terminó literalmente bajo un bus de Transmilenio. Según las autoridades, otro bus del sistema está vinculado en el hecho. En latas retorcidas y chatarra, así terminó un taxi en la avenida Caracas con calle 56 Sur en Bogotá. En este tramo de la troncal de Transmilenio, los buses del sistema comparten carril con otros vehículos. Cuando llegaba ya aquí a la empresa, en Transmilenio le pegó seguro al taxi y lo metió debajo del otro. Con una grúa lograron rescatar a los 2 ocupantes del taxi que quedaron atrapados por la fuerza del impacto. Resultado de este evento salen 2 personas lesionadas. En estos momentos se encuentran estables. La Policía de Tránsito inició una investigación para esclarecer las causas del accidente. Registros de cámara de seguridad de la zona ya fueron recogidos. El conductor y la mujer lesionados en este hecho se recuperan en el Hospital Tunal. Posible hipótesis es que el articulado no respeta la distancia y frena sobre el tiempo y colisiona con el taxi metiéndolo debajo de otro articulado. Este es el segundo hecho en menos de 4 meses en el que un vehículo choca aparatosamente con buses del sistema. En octubre de 2021, una ambulancia impactó con un bus biarticulado en el paso férreo de la calle 26 con carrera 66. El accidente dejó herida a una paramédico. En Cali, un agente de tránsito fue atropellada cuando solicitó a un conductor detenerse por pico y placa. Carlos Gutiérrez, buenas noches. ¿Cuál es el parte de salud de la gente? Patricia, muy buenas noches. Pues se encuentra bien. Afortunadamente las lesiones que tiene son menores. Fue valorada inicialmente en un centro asistencial, ya fue dada de alta. Sin embargo, medicina legal le dio a ella 5 semanas de incapacidad. La persona que cometió este hecho, el conductor de este vehículo, pues fue amonestado por no cumplir con la norma de pico y placa. Sucedió en la carrera 10 con calle Octava, centro de Cali, donde el conductor de un vehículo atropelló a un agente de tránsito. Estaba siendo requerido porque no cumplió con la norma de pico y placa. Desde la Secretaría de Movilidad un llamado a la tolerancia y al respeto por todas nuestras autoridades de tránsito. La funcionaria fue llevada a un centro asistencial donde se recupera de una lesión menor. Teniendo en cuenta que eso hace parte de nuestras funciones, el control y la educación en las vías de Santiago de Cali para garantizar su seguridad vial. La rotación de la medida de pico y placa para vehículos particulares inició hoy en Cali. El lunes para vehículos cuyas placas terminan en 7 y 8. Día martes 9 y 0, miércoles 1 y 2, jueves 3 y 4 y viernes 5 y 6. La situación de orden público en Arauca no mejora. En las últimas horas hubo un nuevo caso de secuestro mientras sigue el desplazamiento de familias afectadas por los enfrentamientos entre disidencias de las FARC y el ELN. Las autoridades confirmaron que hombres armados secuestraron 3 personas en Puerto Nariño, Saravena. Sucede tras la liberación de otras 4 personas que habían sido secuestradas por hombres armados este sábado en Tame, en Arauca. Seguimos en territorio acompañando a las comunidades de Arauca, quienes siguen en medio del miedo y la zozobra por cuenta de las acciones de los grupos armados ilegales. Otro hecho de violencia ocurrió en horas de la noche en las instalaciones de la empresa Oxígeno del Llano, donde detonaron una granada que dejó daños materiales. Estamos estableciendo qué grupo causó este daño anoche. El comisionado manifestó que no permitirán que estigmaticen el departamento de Arauca. Nosotros como gobierno nacional no vamos a dejar que con la paz hagan politiquería y que personas que están en la ilegalidad y que están dedicados al narcotráfico engañen al pueblo colombiano. 3 instituciones del Estado han llegado al departamento de Arauca, entre ellos el ICBF, para verificar la situación de las más de 1.486 personas desplazadas. Estamos con los equipos móviles de protección, revisando la situación de las familias desplazadas, dado ese conflicto armado entre estas 2 bandas criminales, el ELN y las disidencias de las FARC. En los últimos años, 12 menores de edad han sido rescatados de las filas de estos grupos criminales. Y hay alerta en Hidroituango tras la publicación del informe de una consultora. Este documento habla de un nuevo colapso del megaproyecto si no se aceleran las obras. Las advertencias del informe de POIRI señala que el riesgo estructural de la presa podría ser mitigado siempre y cuando la operación de las generadoras de energía entren rápidamente en funcionamiento, por lo que en este momento sería impensable un cambio de contratistas. Sin embargo, el gerente de EPM alejó la posibilidad de nuevos contratos tras coincidir con las conclusiones de la consultora. Este informe tiene varias consideraciones al respecto del grupo de contratistas, porque cuando se redactó el informe aún no estaban suscritas las prórrogas.
Riesgos como deslizamientos en el valle del río Cauca podrían generar efectos de tsunami y a su vez el constante paso del agua por el vertedero estaría afectando la estructura de la presa. Al quitarle agua al vertedero nos va a permitir hacer los mantenimientos, hacer inspecciones ya físicas reales. Ante la exigencia que hizo la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, el informe da vía libre para reactivar la licencia ambiental que dará continuidad al proyecto, por lo que se espera que en el segundo semestre del presente año 2 turbinas ya comiencen a generar energía para el país. Revisamos ahora las cifras de la pandemia que siguen preocupando al país. Hoy en Colombia se reportan 21.219 casos nuevos de COVID-19. Y hay que decir que la cifra de personas fallecidas diariamente sigue aumentando. Hoy son 237 las víctimas. Y el total de casos activos para hoy son 132.374. Ahora vamos a revisar cómo van las cifras, pero en torno a la vacunación en nuestro país. Y hay que decir que en Colombia ya han sido vacunadas 70.013.742 personas. Corrijo, no es que han sido vacunadas, sino son las dosis que han sido aplicadas. Por otra parte, son 30.782.034 los colombianos que ya tienen su esquema completo de inmunización. Y las terceras dosis aplicadas o las dosis de refuerzo ya suman 5.108.106. La presencia de Omicron obligó a que el Carnaval de Barranquilla fuera aplazado para los últimos días de marzo. La decisión tiene que ver, por supuesto, con base en las proyecciones del Ministerio de Salud en cuanto a los contagios. Como una medida preventiva ante el cuarto pico de contagios por COVID-19, el Carnaval de Barranquilla 2022 se celebrará en marzo. Hemos tomado, después de una revisión con el Ministerio de Salud, la decisión de aplazar por un mes el carnaval. Es decir, habrá carnaval, pero el carnaval estaría iniciando el fin de semana del 25 de marzo. La agenda oficial iniciará el 25 de marzo con la coronación. La batalla de flores y los otros eventos de tradición se desarrollarán del 26 al 29 de marzo. Nos escuchó las sugerencias. Habían dicho que para el mes de abril no se puede chocar con Semana Santa, es muy difícil. Que me siento como que muy contento con esta decisión de que sí tenemos carnaval, que vamos a disfrutar un carnaval 2022 que se ha aplazado, pues no importa, todo es por la salud de nuestros ciudadanos. La fiesta más popular del país estaba programada para celebrarse del 26 de febrero al 1 de marzo. Y 7 millones de niños en el país regresaron hoy a las aulas. Aunque los tapabocas no permitieron ser testigos de sus sonrisas, la jornada estuvo marcada con un sentimiento de alegría por parte de estudiantes, padres de familia y maestros. Un nuevo comienzo, así lo han descrito algunos estudiantes que regresaron a las aulas desde este lunes. Sus ojos demostraron con un brillo especial la alegría y la emoción de volver a su segunda casa después de 2 años de virtualidad. En clases virtuales no aprendía, se me dificultaba un poco. El mayor atractivo del retorno para ellos es poder compartir con sus compañeros de estudio. Hacer actividades, dibujar, leer. La presencialidad lo regresa a la vida que conocían como normal. De hecho, los padres de familia también manifestaron sentirse contentos porque los retos de la enseñanza en casa fueron grandes. Lo que no sabía era manejar a mi hija, porque la pedagogía es muy diferente. En Bogotá retornaron a las instituciones 800.000 estudiantes y 35.000 maestros. Y en Santander, 82 municipios volvieron a aprender con los profesores en las aulas y con las ganas intactas de gozarse cualquier rincón de cada una de sus instituciones. 2 máquinas y 9 unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín atendieron un accidente en la vía de descenso del túnel de Occidente. Una volqueta chocó contra un camión y luego se incendió. Más noticias con los periodistas de la Radio Nacional de Colombia. En el departamento de Nariño existe preocupación ante las amenazas que son víctimas los líderes sociales que se encuentran en los consejos comunales de la costa pacífica nariñense. Indepaz ha dado a conocer en las últimas horas sobre el asesinato de un líder social, eso en zona rural del municipio de Barbacoa. En Barranca Bermeja, Santander, están ofreciendo hasta 20 millones de pesos a quien suministre información que permita dar con los autores de los ataques a la infraestructura de Ecopetrol registrados en las últimas horas. En Cartagena, durante más
hace 9 horas, conductores y trabajadores en las busetas de Ternera y Olaya protestaron y bloquearon en el sector Bomba del Amparo y el sector de la Castellana en la avenida Pedro de Heredia en contra de la resolución judicial que obliga al distrito a sacarlos de circulación. En Caquetá fue incautado material de guerra escondido entre vegetales durante un operativo de la policía en la vía que comunica a Florencia con el municipio de Morelia. 11 granadas de fragmentación y 12 cargadores de municiones viajaban entre pimentones en un vehículo de transporte público con destino al vecino departamento del Cauca. Y el Gobierno Nacional presentó un balance de los 40 meses de implementación de los acuerdos de paz. El informe destaca avances en seguridad y proyectos productivos para los excombatientes. Según el gobierno, más de 8.000 excombatientes tienen proyectos productivos y casi 9.000 ya cuentan con vinculación laboral. Tenemos más de 28.000 beneficiarios de restitución, 155.000 hectáreas en sentencia y la implementación de proyectos productivos, de soluciones de vivienda y toda la provisión de bienes públicos que genera en los territorios. El consejero para la estabilización, Emilio Archila, confirmó que ni la pandemia ni los paros afectaron el avance de los proyectos productivos de los reinsertados. 9.000 familias de los excombatientes han pasado de haber bajado del monte, no tener ni idea qué hacer y hoy en día tener una fuente de ingresos segura. La meta del gobierno es consolidar el trabajo con los reincorporados en regiones como Catatumbo, Arauca, norte de Santander y la Cuenca del Pacífico. Vamos ahora con información de las campañas electorales en RTVC Noticias. También hay novedades en las campañas de Gustavo Petro y de Alejandro Gaviria. Los 7 precandidatos de la coalición de la esperanza debatieron el fin de semana hasta hoy si reducían el número de aspirantes a 3, como lo propuso Juan Manuel Galán. La decisión es que nadie se retira, todos van a la consulta del 13 de marzo que definirá un único candidato. Queremos reiterar la invitación al exministro Luis Gilberto Murillo a que participe en la consulta y haga junto con nosotros parte de este tarjetón de la coalición Centro Esperanza. Gustavo Petro se reunió con empresarios y comerciantes en la localidad de Chapinero y Rafael Uribe en Bogotá. Propuso fórmulas para frenar la devaluación del peso frente al dólar. Proteger ramas agrarias e industriales en el corto plazo en el comercio internacional. Porque al disminuir nuestra demanda de dólares en ese tipo de importaciones, yo puedo equilibrar un poco también la tasa de cambio. Alejandro Gaviria recibió hoy el apoyo de uno de los representantes de Cambio Radical a su aspiración a la presidencia. Usted es una persona honesta, con un conocimiento profundo del país y con una experiencia reconocida. Bienvenidos, hermana, a nuestra campaña. Nos honra con su presencia. Compartimos lo mismo, los mismos valores, la misma visión del cambio social. Atención, volvemos a Chía, Cundinamarca, allí en la Clínica de la Sabana con nuestro compañero John López, porque acaba de presentarse un nuevo parte médico sobre la salud de Egan Bernal. John, usted tiene los detalles. Sí, Mateo, efectivamente, pues la Clínica La Sabana acaba de entregar un segundo parte médico luego de las 2 primeras cirugías pues, que se le hicieron al ciclista colombiano Egan Bernal. En los apartes de este segundo comunicado sobre parte médico dice lo siguiente, dice que el ciclista Egan Bernal fue llevado a las salas de cirugía por el equipo interdisciplinario de cirugía general, ortopedia y traumatología y que en estos momentos se está realizando el tiempo correspondiente para neurocirugía. Los resultados obtenidos hasta el momento, según el comunicado que entrega la Clínica de la Sabana, son los siguientes. Primero, osteosíntesis de una fractura de fémur con minuta subtrocantérica derecha. Segundo, osteosíntesis de fractura abierta ipsilateral de rótula. Y tercero, toracostomía con drenaje por hemoneurotórax secundario al trauma torácico. El comunicado dice en otra parte, esperemos que la cirugía de la columna torácica que se está realizando bajo monitoreo intraoperatorio de potenciales evocados pueda darse de la mejor manera, esperando el mejor desenlace acorde con las lesiones intraoperatorias. De esta manera entonces la que se creía que era tal vez la lesión más grave que tenía Egan Bernal en su pierna derecha por la fractura de rótula y de fémur pasaría prácticamente a un segundo plano, ya que lo más delicado que tiene en este momento Egan es tal vez las implicaciones y los traumas que ha sufrido su columna vertebral luego de impactar prácticamente de frente contra la parte trasera
de este bus. Este es el parte médico entonces que acaba de entregar la clínica de La Sabana con respecto al estado de Egan Bernal luego de las cirugías que se han realizado. Lo que hemos conocido es que hacia las 10 de la noche entraría nuevamente Egan Bernal a otra cirugía, esperando obviamente pues el tema de lo que indiquen los neurólogos de la clínica La Sabana, pues para saber cómo proceder con respecto a lo que se viene para el deportista o el ciclista colombiano Egan Bernal. Esto es por el momento lo que ha dado a conocer la clínica La Sabana. Nosotros continuaremos a la espera de un nuevo parte médico para saber cómo será la evolución del ciclista colombiano. Información del mundo en RTVC Noticias. Resaltamos 3 sucesos de la jornada. El primero, continúan los movimientos militares y diplomáticos en medio de la escalada en la tensión entre Rusia y Occidente por Ucrania. El segundo, la predicción que hace la Organización Mundial de la Salud, que anticipa que el fin de la fase aguda de la pandemia ya va a llegar. Y el tercero, el golpe militar en Burkina Faso. Así iniciamos. El Pentágono puso en alerta a unos 8.500 militares que podrían desplegarse como parte de las tropas de la OTAN en medio de la crisis en Ucrania. Delegados rusos y ucranianos se reunirán en París. La acumulación de tropas rusas en la frontera con Ucrania hace de Europa terreno de movimientos estratégicos como si de un ajedrez se tratara. Países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, haciendo efectiva su dinámica de alianza con el envío de aviones y navíos, refuerzan la capacidad de defensa en el flanco oriental del continente, gesto que Moscú asume como exacerbación de las tensiones que comprometen la seguridad regional y acompaña con ejercicios militares en el mar Báltico. Escenarios de reacción ante una potencial invasión rusa de porciones ucranianas fueron discutidos por videoconferencia entre el presidente estadounidense Joe Biden y líderes europeos, dando alcance al diálogo de cancilleres de la Unión Europea y Anthony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos. Diplomacia de alto riesgo se ha calificado el recurso abordado para desescalar la tensión, que no consigue ningún avance ni detener maniobras de sus actores. Incansable el trabajo de veterinarios peruanos que atienden a decenas de aves marinas y pingüinos que fueron rescatados de playas tras el derrame de petróleo. La emergencia es atribuida al oleaje causado por la erupción volcánica en Tonga. Atención además a este dato. La NASA dice que la erupción fue 100 veces superior a la bomba atómica de Hiroshima. Hablemos ahora de COVID-19 porque la Organización Mundial de la Salud asegura que en promedio una persona ha muerto a causa del virus cada 12 segundos. En medio de este difícil panorama, la fase aguda de la pandemia está por finalizar. Si los países utilizan todas estas estrategias y herramientas de manera integral, podemos poner fin a la fase aguda de la pandemia este año. Podemos poner fin a la COVID-19 como una emergencia sanitaria mundial, y eso podemos lograrlo este año. Y seguimos con más información deportiva. En este caso hablamos de la Selección Colombia, que se sigue preparando para el duelo que tendrá el próximo viernes en la ciudad de Barranquilla ante Perú por las eliminatorias al Mundial de Qatar. El técnico Reinaldo Rueda espera que entre hoy y mañana ya termine de llegar los jugadores convocados para este compromiso. Y de una vez les cuento que RTVC Noticias estaremos desde el próximo miércoles con toda la información en directo desde La Arenosa. Por cómo está la tabla de posiciones a la eliminatoria a Qatar, el partido ante Perú será la primera de las 4 finales que tendrá la Selección Colombia para clasificar al Mundial. Lo vital es ganar ante la rojiblanca, que está un puesto detrás de zona de repechaje, pero con los mismos puntos, por lo que el enfrentamiento de este viernes vale por 2. Lo que tenemos claro es el partido más cercano, que es Perú. Sabemos que es un partido, como lo dicen, un partido de 6 puntos. Solo restan 4 fechas para definir quiénes van y quiénes se quedan, por lo que un empate o una derrota se pagará caro. Yo creo que no hay mucho que hablar. Aquí solamente tenemos que salir a ganar los 3 puntos, que es lo que nos va a mantener ahí metidos en la clasificatoria. El gran interrogante es saber si el partido preparatorio ante Honduras sirvió para abrirle la portería a los jugadores colombianos, que recordemos llevan 5 fechas con Conmebol sin anotar gol. Seguro que los goles llegarán y vamos a sacar
la cara por el país. El combinado nacional entrena en la sede deportiva de Barranquilla con casi la totalidad de los convocados. Hoy los saludo con esto que se llama Dream a Little Bit of Me, que es sueña un poquito de mí, porque vamos a hablar de sueños. Resulta que esta mañana me leí un artículo de BBC News que dice que antes, en la Edad Media, la gente no dormía derecho, sino tenía una cosa que se llama sueño bifásico, y es que dormía en dos partes. Una de 9 a 11 de la noche, luego se paraba, hacía cosas, cortaba leña, hacía quehaceres de la casa y se volvía a dormir desde la 1 hasta la madrugada. Pues resulta que el descubrimiento lo hizo un historiador que se llama Roger Ekirch, que había estado escribiendo sobre las costumbres de la Edad Media, pero le había sacado el cuerpo a escribir del sueño, pues porque le parecía como aburrido y decía, pero es que ¿qué cuenta uno del sueño en la Edad Media? Hasta que se encontró en los archivos judiciales la historia de una persona que se llamaba Jane Roth. Jane Roth tenía 9 años y cuenta que se acababa de despertar del primer sueño con su mamá cuando llegaron unos hombres, sacaron a su mamá de la casa, ella le prometió que iba a volver, pero pues nunca volvió y resulta que la asesinaron. Lo que a este señor Ekirch le quedó dando vueltas fue el primer sueño. Entonces se puso a investigar, se fue a otras fuentes históricas, a otras fuentes literarias, y efectivamente la gente dormía en dos tandas. Por ejemplo, en los cuentos de Canterbury, de Geoffrey Chaucer, la historia es que van de Londres a Canterbury, es una peregrinación de personas, y en las noches se van contando historias. Pero entonces esas historias comienzan a contárselas después del primer sueño, en esas 2 horas que hay como de vigilia. Ya ven ustedes. Lo primero que hicimos entonces fue buscar a alguien que nos dijera si es verdad o no que en la Edad Media se dormía en dos tandas, y fuimos al historiador Javier Hernández, que nos respondió esto. Estaba enfrente de los textos, pero solamente hasta hace poco, gracias a un científico de la Universidad Virginia Tech, pudo, digamos que, teorizarse y darle más relevancia a este hecho del doble descanso en la noche. Yo me quedé pensando en qué más podría haber hecho la gente en esas 2 horas en las que se tenía que despertarse forzosamente, y además por qué se despertaban y ya no nos despertamos. Lo primero que encontré es que esas 2 horas muchas veces funcionaban como una especie de siesta, pero la gente se iba a dormir porque como todo estaba oscuro, y dormían varios en la misma cama, y el orden era las hijas más chiquitas contra la pared, digamos al lado más lejano, luego en orden de edad, luego la mamá, luego el papá y luego los hijos varones en el mismo orden de edad. Si tenían algún invitado o algún huésped que no fuera de la familia, venía al otro lado. ¿Cuál era la norma? No moverse mucho para no incomodar a los otros. Entonces, cuando se despertaban, a las 11 de la noche podían hacer quehaceres de la casa, conversar entre ellos o hacer más hijos. ¿Cómo? No sé, pero eso dice. ¿Por qué ya no nos despertamos 2 veces? Resulta que cuando llegó la revolución industrial apareció la luz en el mundo, y el hecho de que se iluminara más la ciudad, el mundo, las calles, quería decir que no estaba tan oscuro a las 9 de la noche, así que la gente podía estar despierta durante más tiempo. Eso hizo que ese primer sueño se fuera pegando cada vez más al segundo sueño y termináramos durmiendo solamente de una tanda completa. Hay muchos animales, por ejemplo, que demuestran que los seres vivos pueden dormir en 2 tandas, como los gatos, por ejemplo, que duermen muchas veces al día. O sea, es un asunto también biológico. Así que yo quise saber, ¿qué es mejor? ¿Dormir de largo o dormir en 2 fases? Pues realmente no hay una evidencia médica que diga que es mejor dormir de esa manera u otra. Yo creo que es más el desarrollo de la humanidad que ha llevado a que haya un sueño más monofásico. No hay indicios ni evidencias de que sirva más o menos. Lo importante es dormir. Subió 13 pesos con 25 centavos y llegó a 3.977 pesos con 55 centavos. El precio interno de la carga de café bajó 29.000 pesos y cerró el día a 2.113.000 pesos. 3 millones de colombianos retiraron 5 billones en sus ahorros de cesantías desde cuando inició la pandemia. Despidos o reducción en sus ingresos fueron las razones principales. La confianza comercial de los empresarios en el desempeño de la economía de Colombia cerró diciembre del 2021 en 41,13%, lo que significa un aumento de 18 puntos frente a diciembre del 2020 según Fedesarrollo.
Por otra parte, decisiones de la Corte en torno a la llamada ñeñe política y operativos en el Pacífico colombiano hacen parte del siguiente resumen informativo en un minuto. La Corte Suprema de Justicia reactivó la investigación por la llamada ñeñe política. En horas de la mañana rindió testimonio la ex reina María Mónica Urbina, esposa de José Hernández Aponte, alias Ñeñe. Familiares y amigos de los 5 jóvenes asesinados hace un año en zona rural de Buga marcharon para pedirles a las autoridades acelerar la investigación. La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al gobernador de San Andrés y al alcalde de Providencia. Según el Ministerio Público, no habrían actuado para la creación de albergues y refugios para la atención y protección de los habitantes. En Tumaco, Nariño, la Armada Nacional interceptó una embarcación extranjera que pescaba especies protegidas. En la actividad fueron capturados 4 sujetos. En la nave hallaron especies como tiburón sedoso, pez marlín y pez dorado. Fueron capturados 10 presuntos integrantes de la banda Los Nachos, dedicada a robar joyas de oro y plata en residencias y establecimientos comerciales de Cali. Esta banda utilizaba una base de datos de una EPS para identificar a sus víctimas. Recuerden que nos ven en Colombia y en el mundo por Señal Colombia y también por nuestro streaming en rtvcnoticias.com. Los leemos siempre en las redes sociales utilizando el numeral Me Conecto con RTVC. Hacemos una pausa y cuando regresemos, oportunidades. Hay una oferta de empleo en Sabana Larga, Atlántico. En minutos les explicamos de qué se trata. Ya regresamos con más información en RTVC Noticias. Las cesantías son una alternativa de ahorro para los colombianos. Los empleadores deberán pagar los intereses de esta prestación el próximo 31 de enero y el saldo total hasta el 14 de febrero. El 14 de febrero, nuevamente los empleadores deben cumplir con su obligación del pago de la seguridad social y prestación social, que son las cesantías de los trabajadores colombianos. El año pasado fue un año excepcional para el tema de cesantías y la adquisición de vivienda de todos estos empleados y llegamos a un monto de casi 1.2 billones de pesos, creciendo el 22% por retiro de cesantías. Según Porvenir, administradora de fondos de pensiones, 4.8 millones de personas depositan sus cesantías como método de ahorro. Estamos hoy en día invitándolos al buen uso y manejo de las cesantías, que realmente se utilicen en el momento que se requiere, como su nombre lo dice, en el momento que las personas estén cesantes o quieran esa ilusión de poder comprar esa casa o poder tener la educación de sus hijos. En 2021, 10.4 millones de colombianos recibieron este pago. Garantiza los derechos como guardianes de los ciudadanos, proteger a la gente, defender a la comunidad y promover la participación ciudadana. En la Personería de Bogotá hemos dispuesto canales de atención para que las mujeres, las personas mayores, la población migrante y la ciudadanía en general tenga acceso a nuestros servicios y reciba orientación. Todos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. En la Personería de Bogotá somos los guardianes de tus derechos. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Volvemos con ustedes y llegamos a oportunidades. Atención en Sabana Larga, Atlántico. La Agencia Pública de Empleo del SENA ofrece 80 vacantes para el sector hidrocarburos. Aquí les contamos cómo postularse. En oportunidades para que operarios del sector hidrocarburos trabajen en Sabana Larga, vaya a la página www.agenciapublicadeempleos.sena.edu.co. Allí debe dar clic sobre la sección vacantes, luego escoge el departamento Atlántico y selecciona el ítem explotación primaria y extractiva. Ojo, porque antes de empezar cualquier proceso, debe crear un usuario y contraseña para registrar sus datos en la plataforma. Al ingresar, le aparecerán las generalidades y requisitos como ser colombiano, ser técnico o tecnólogo y tener mínimo 6 meses de experiencia laboral en el área. Atentos, porque son 80 vacantes que se están ofreciendo para los habitantes de esta región del país. Recuerde que la convocatoria va hasta que se agoten los cupos. Y muy importante, si quiere seguir informado 24/7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Y muy pendientes, porque a partir de hoy a las 9 de la noche, Señal Colombia estrena Emprendedores en Acción. En este espacio vamos a resaltar y promover el trabajo de quienes están jalonando de verdad la reactivación económica a punta de ingenio y de buenas ideas.
Bilby es un emprendimiento que se dedica a crear maletas con carpa de camión recuperada. Recibimos la carpa después de 6 años de uso y nosotros la lavamos, la cosemos artesanalmente y creamos maletas que son totalmente únicas. Con cada maleta entregamos un certificado donde te decimos que esa maleta no la va a tener nadie más en el mundo. Lo que hacemos es buscar cuáles pedazos de la carpa pues se pueden usar y los cortamos. Al ser carpa de camión recuperada, la carpa ya es un material de por sí que es muy resistente y que aguanta lluvia, tormentas, de todo. Es un emprendimiento amigable con el medio ambiente. Lo que buscamos es que este material que normalmente lo desechan y se queda por años y que no se deshace, lo que buscamos es traerlo otra vez al mercado para que la gente lo pueda usar. Y terminamos con el resumen deportivo que incluye noticias de Daniel Galán, el tenista colombiano que se consagró campeón en el Challenger de Concepción en Chile. También tenemos noticias de la Vuelta a España, que para el próximo año volverá a salir desde Barcelona tras 60 años. Y les contamos cómo va a estar la segunda fecha del fútbol profesional colombiano que comienza mañana. Daniel Galán se impuso ante el argentino Santiago Rodríguez Galán. El tenista cafetero dominó el encuentro desde el principio y se llevó la victoria en 3 sets con parciales de 6-1, 3-6 y 6-3. Es el tercer título de Daniel Galán, actual ranking 121 de la ATP en torneos de Challenger. El primero lo consiguió en el 2018 en San Benedetto, Italia, y el segundo en 2020 en Lima, Perú. La ciudad de Barcelona será la salida oficial y la meta de la segunda etapa de la Vuelta a España del 2023, según informó el organizador de la prueba. Será la segunda vez que Barcelona se convierta en la sede de salida de la Vuelta Ciclista a España, que ya cogió la etapa inicial de la carrera en el año 1962. Por lo pronto, la competencia de este año iniciará el 19 de agosto y finalizará el 19 de septiembre. Y así se jugará la fecha 2 de la Liga Colombiana. Envigado contra Deportivo Pasto, Santa Fe contra Águilas, Bucaramanga contra Millonarios, Equidad contra Once Caldas, Jaguares contra Cortuluá, Deportivo Cali contra Deportes Tolima, Nacional contra Junior, Unión Magdalena contra Alianza Petrolera, Patriotas contra Medellín y Deportivo Pereira contra el América de Cali. Un nuevo crimen contra la prensa en México. Asesinaron a la periodista Lourdes Maldonado. Además, hay crisis política en Burkina Faso. Ronda por las noticias del mundo. Viral es la imagen de la mascota de Lourdes Maldonado, la periodista mexicana asesinada en Tijuana y que había denunciado amenazas en su contra ante el presidente Andrés Manuel López Obrador. Militares tomaron el poder en Burkina Faso motivados por el auge yihadista en el país y la dificultad de su presidente para frenarlos. La disolución del gobierno está acompañada del cierre de fronteras. La comunidad internacional exige la liberación inmediata del presidente retenido por los militares. La policía alemana confirmó que el autor del ataque en la Universidad de Heidelberg era un joven de 18 años que se suicidó después del asalto. En el hecho, el adolescente mató a una joven e hirió a otras 3 personas. Investigadores revelan que el alemán había escrito vía WhatsApp que la gente tenía que ser castigada. La delegación talibán en Oslo aplaude el primer diálogo que sostienen con Occidente desde que asumieron el poder en Afganistán. Buscan reconocimiento y fondos internacionales. Protestas en su contra siguen activas en esa ciudad. Bueno, y para nadie es un secreto que Gabriel García Márquez siempre fue partidario de los gobiernos de izquierda y fue muy amigo de Fidel Castro en Cuba. Pues resulta que mientras vivió en México, el gobierno mexicano lo tuvo muy vigilado debido a esa amistad. Pero mejor que sea Lord Cultura, Juan Sebastián Ramírez, que además es politólogo, quien nos cuente más. Fueron revelados archivos de una agencia de espionaje mexicana que estuvo a cargo de seguir a Gabriel García Márquez. Lo catalogó como un agente de propaganda pro-cubana y soviética, confirmando así la persecución que tuvo que pasar el Nobel colombiano. No puede acusar a García Márquez comunista. El único que lleva 30 años estará tratando de convencerme y todavía no me convence. Lo primero es entender la amistad de Fidel Castro y Gao.
una fascinación por el poder que llevó al Nobel a visitar Cuba en varias oportunidades como corresponsal de Prensa Latina, agencia de noticias oficialista cubana en Nueva York. En este periodo la amistad creció a tal punto que Fidel terminó editando algunos textos y Gabo, en un acto de agradecimiento, cedió los derechos de crónica de una muerte anunciada al gobierno cubano. Un acto que para el servicio secreto era una muestra clara de su militancia. Gabo tomó distancia de Fidel al ver que se acercó a la Unión Soviética. Sin embargo, ya estaba en la lista negra de Estados Unidos. Pero en ningún momento eso significa legítimo señalarlo como un propagandista de movimientos subversivos o del terrorismo, como muchas veces desgraciadamente se hizo en el pasado. Para aquel entonces García Márquez se fue a México, donde gobernaba el PRI, partido político que en apariencia mantenía el ideal revolucionario, acogiendo a refugiados políticos de las dictaduras en América Latina, lugar que parecía seguro para Gabo, pero que según informes desclasificados terminó siendo una forma para mantenerlo vigilado y controlar su relación con Cuba. Recuerden que en las redes sociales Twitter, Instagram, YouTube y Facebook son sitios donde ustedes pueden revivir todas nuestras historias y también comentarlas. Pueden decirnos lo que quieran también utilizando el numeral Me Conecto con RTVC. También pueden visitar nuestra página www.rtvcnoticias.com. Aquí terminamos nuestra emisión central de hoy. Los esperamos mañana a las 12 del día y de nuevo a las 7 de la noche. Chao. RTVC Noticias, emisión central.